Emily Blunt y Chris Evans trabajan juntos por primera vez para una producción de Netflix. El negocio del dolor parte de un libro de Evan Hughes alrededor de una investigación real sobre el negocio de los opioides en Estados Unidos. Una historia que ya se encargó de contar la plataforma con el estreno de su serie Medicina Letal, de la que tenéis resumen por el canal. En este caso, la película se centra en la ambición de una madre sin trabajo y en su intento de darle una vida mejor a su hija a pesar de las consecuencias. Resumiendo el negocio del dolor. Esta historia comienza en Florida, año 2011. Liza Drake lucha por intentar llegar a fin de mes. Es madre de una niña adolescente llamada Phoebe y tiene mala relación con el padre de su hija, porque este se terminó quedando un negocio conjunto en el que Liza invirtió mucho tiempo y mucho dinero. Ahora trabaja en un club de striptease y vive junto a Phoebe en una pequeña habitación de motel, donde conocen a Sidney y Camille, una familia que vive unos apartamentos más allá. Durante un turno en el club, Liza conoce a un hombre llamado Pete Brenner, un alto ejecutivo de una empresa farmacéutica llamada Zana, que tras encajar con Liza le ofrece trabajar para él y llegar a ganar $100,000. Liza obviamente ya ha tenido suficientes hombres que le han hecho tales ofertas, por lo que no le presta demasiada atención a Pete. Sin embargo, una discusión con su hermana Andy, un intento de hacer que su madre Jackie esté orgullosa de ella y un diagnóstico terrible para la enfermedad que sufre su hija, le hacen cambiar de opinión. Phoebe sufre ataques de epilepsia que han ido aumentando con el paso del tiempo. El doctor les dice que hay 2 opciones de cirugía para curarla, pero que ninguna está cubierta por el seguro médico. Liza decide entonces llamar a Pete para aceptar su oferta. Al no conseguir localizarlo, busca a la empresa por internet y se presenta en las oficinas. Cuando Liza entra en Zana Farms, Pete y el principal inversor de la empresa, el Dr. Jack Neal, están reunidos con un conjunto de nuevos inversores que quieren incorporar a la empresa. Liza se da cuenta de que aunque Pete se había jactado de las capacidades financieras de la empresa, Zana en realidad tiene grandes pérdidas desde hace bastante tiempo y están a punto de quebrar. Liza sabe que la única forma de llegar a alcanzar el dinero que Pete le prometió es implicarse en la empresa y lograr lo que la mayoría de las farmacéuticas tienen que hacer para hacerse millonarias: convencer a médicos para que estos receten su nuevo medicamento. En este caso, Zana quiere sacar al mercado el Lonafen, un medicamento con fentanilo que calma el dolor en solo 5 minutos. Es decir, es mucho más efectivo que los que ya están en el mercado, pero también cabe suponer que tendrá mayor adicción o peores efectos secundarios. Esto a la farmacéutica le da igual, y mucho más a Pete, que rehace el currículum de Liza y la motiva para que le ayude a salvar la empresa y hacerse ricos. A Liza le dan inmediatamente un trabajo en Zana, pero tiene que demostrar su valía en los primeros 7 días o será despedida. Su objetivo es bastante simple: lograr firmar un contrato con al menos un médico que garantice que recetará Lonafen a sus pacientes. En cuanto Liza se adentra en el mundo farmacéutico, se da cuenta de que su trabajo de convencer a los médicos no será tarea fácil. Sin embargo, una nueva convulsión que Phoebe sufre la motiva para conseguir como sea engatusar a un médico y lograr al menos que haga una receta. Casi a punto de tirar la toalla, Liza para cerca de la clínica de un médico al que ya visitó, Nathan Lydell. El hombre está enfrentándose a una pareja porque la medicación que les está recetando no está siendo efectiva. Liza se entera de todo y vuelve a insistir a Nathan para que pruebe recetándoles el Lonafen. Cuando la mujer se entera del nuevo medicamento y de sus beneficios, convence a su marido y así Nathan prescribe la primera receta de Lonafen. Liza entra orgullosa en Zana y todos comienzan a admirarla. Pronto ella y Pete deciden organizar un programa de oradores para Nathan Lydell y así atraer a más médicos y que estos empiecen a apoyar su farmacéutica. Liza comienza a ver bastante dinero e incluso es ascendida a vicepresidenta de ventas por su jefe Neal.
que despide a otro de sus empleados por intentar dejar mal a Liza al descubrir que ésta mintió en el currículum. Pete también es ascendido y así ambos contratan a un montón de mujeres más para que se repartan por todo el estado y logren más acuerdos con médicos. Entre las nuevas incorporaciones está la madre de Liza, que desistiendo de su verdadera pasión, vender productos de belleza que ella misma fabrica, pide el favor a su hija de que la meta a trabajar en Zana. Después de las ganancias millonarias de la farmacéutica, Liza consigue irse a vivir a una buena casa con su hija Phoebe. Le compra un buen coche a su madre y le paga lo que le debía a su hermana Andy. Liza por fin ha conseguido lo que quería: tener un buen trabajo, dinero de sobra para llegar a fin de mes y darle una buena vida a su hija. La empresa está en su punto más álgido. Todos están ganando dinero, pero unos más que otros son conscientes de que lo están haciendo a costa de vidas humanas. Liza pronto se da cuenta de que todo lo que está construyendo lo ha hecho sobre el dolor y el sufrimiento de algunas familias, que ya empiezan a desmoronarse por el enganche al medicamento. Ella trata de frenar la ambición de Neil, al que se le ha ido la cabeza y que quiere vender con el eslogan "El dolor es dolor", que su medicamento vale también para un simple dolor de cabeza. Liza parece ser la única que se da cuenta de que esto es una completa locura. El medicamento se había estado recetando para dolores crónicos o para enfermedades como el cáncer. Recetarlo para dolores puntuales y pasajeros es un fraude al consumidor. Descubre entonces que el estudio que se realizó sobre el Lonafen se hizo sobre personas inmunes a los efectos de la droga, y que Zana lo organizó con el único fin de encontrar solo los beneficios del medicamento y no los efectos secundarios. La opinión de Liza sobre el medicamento y su fuerte efecto en la gente cambia totalmente cuando el padre de la familia que conocieron en el motel fallece a causa de su adicción al Lonafen. Liza vive en primera persona lo que ella, Pete y el resto de la empresa ha provocado en la gente. A esto se le suma el ver cómo su madre, cegada por la ambición, se termina acostando con Neil durante una celebración de empresa para lograr más comisiones por sus ventas. Aunque se enfrenta a ella, Liza en el fondo ya se ha dado cuenta de que todo esto está pasando por su culpa. Sin embargo, se tiene que tragar su orgullo cuando la enfermedad de su hija empeora y los médicos deciden que tienen que operarla en unos días. Liza pide a Neil que le ayude a pagar los $400,000 de la operación, una cantidad que aún Liza está lejos de alcanzar por sus ventas. La respuesta del inversionista multimillonario es que use sus dolores como combustible para trabajar más duro. Liza confirma en este punto que ha estado trabajando para una corporación malvada, que en ningún momento se ha preocupado por ayudar a la gente y curar sus dolores, sino por ganar dinero a costa de sus vidas. La Fiscalía Estatal ya había iniciado una investigación contra Zana Pharma. Y ahora Liza se acerca a las autoridades para contar todo lo que sabe sobre su empresa. Se le pide que obtenga todos los documentos que pueda que demuestren que Pete, Neil o cualquiera de los altos cargos de la empresa están involucrados en este negocio, prometiéndole que si colabora con ellos tratarán de que los jueces no la lleven a prisión. Liza logra robar algunos documentos que contienen información que los investigadores necesitan, pero en el último momento termina siendo descubierta por Pete. Este, muy decepcionado con ella, le echa en cara su traición tras haberle dado la oportunidad de tener una vida. Liza trata de explicarle el daño que el Lonafen está haciendo a la gente, pero Pete sigue pensando que están haciendo algo bueno por la sociedad y que el medicamento está ayudando a la gente. Enfadado, Pete se va a contarle todo a Neil y al resto, mientras un agente encubierto consigue que el Dr. Nathan le recete Lonafen a cambio de dinero. El hombre es arrestado mientras la empresa empieza a caer. Todos son arrestados menos Jack Neal, que se ha encargado durante este tiempo de eliminar cualquier rastro que lo relacione directamente con los sobornos a médicos de la zona. En medio de la caída de Zana, Liza consigue el dinero para la operación de Phoebe y la chica es operada con éxito.
Sabe ahora que tiene que enfrentarse a un juicio y que van a pagar todos menos el principal cabecilla de la empresa. Es Jackie la que le da la clave a Liza para poder involucrar al hombre. Y es que Jackie se puso en contacto con él a través de un email, detallando prácticas que son ilegales. Neil respondió en una ocasión a Jackie y por tanto esto demuestra que el hombre conocía estas irregularidades en su empresa. La fiscalía utiliza esta información para finalmente arrestar a Jack Neil, que estaba dándose un baño en su larguísima piscina. Se celebra así el juicio donde Neil es condenado a 5 años y medio de prisión. El resto de trabajadores, apenas más pequeñas, y Liza, que admite en sala haber aceptado trabajar en la empresa solo y exclusivamente por dinero y pide perdón por el daño que ha provocado, es condenada a 15 meses de prisión. Una pena bastante inferior a la que hubiera tenido que enfrentarse si no hubiera sido colaboradora necesaria para acabar con la farmacéutica. 15 meses después, Liza ya ha salido de prisión. Ahora, habiendo pagado su deuda con la justicia, trata de rehacer su vida con un pequeño negocio con su madre en el que venden productos para el cuidado de la piel que la propia Jackie elabora. Algunos de los representantes de ventas de Zana han sido contratados por Liza, con la intención de darles, como ella ha tenido, una segunda oportunidad. Estas son imágenes reales del arresto de John Capor, principal dirigente de la farmacéutica Insys, en la que está inspirada esta película.